iglesia, cómo funciona la iglesia, cómo actuamos como miembros de la iglesia, cómo debe estar trabajando Iglesia Bíblica Bautista de la Universidad aquí en San Pedro Sula. Vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 24. Efesios capítulo 4, versículo 17, dice lo siguiente: eso pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron la sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y hablamos de este tema el domingo pasado. Ahora vamos de los versículos 20 al 24. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, Padre, queremos entender más de nuestras responsabilidades como miembros de esta iglesia, como miembros del cuerpo de Jesucristo. Deseamos entender la importancia de saber la verdad, de aplicar la verdad a nuestra vida, porque tú nos has creado como personas nuevas. Somos una nueva creación en Cristo. Y como vimos la semana pasada, hay una gran diferencia entre los gentiles inconversos y los gentiles convertidos. Nosotros deseamos aplicar estos principios a nuestra vida para que el mundo pueda ver en nosotros a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre te pedimos estas cosas. Amén. Ahora bien, en el último mensaje consideramos la importancia de no andar como los otros gentiles, como los incrédulos, como los inconversos, como los que no conocen a Jesucristo como Salvador. Y este es el lado negativo del comportamiento humano. Hablamos de nuestra carne, en donde mora el pecado. Y es el pecado que nos impide en nuestra habilidad de servir al Señor. En el mensaje de hoy vamos a considerar el lado positivo de cómo podemos andar como una persona nueva en Cristo. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se nota esto? ¿Cómo se demuestra esto? Vamos a aprender cómo seguir viviendo en santidad verdadera. Santidad verdadera. ¿Y quién es la fuente de esta santidad? Y le voy a dar una pequeña pista ahorita. No somos nosotros la fuente. Ahora, empecemos. En primer lugar, entendemos que vivir en santidad verdadera requiere nuevas verdades. No podemos depender de la vida vieja, de nuestra instrucción vieja, como incrédulos. El sistema del mundo es muy distinto del sistema bíblico, del sistema celestial. Este sistema mundial o mundano tiene cabeza a Satanás. La cabeza de la iglesia, el cuerpo, el reino de Dios es Jesucristo. Y esos dos
chocan. Entonces, para saber, para asegurar que estemos en el camino correcto, que estemos sirviendo al Señor correctamente, tenemos que añadir a nuestra vida nueva verdad. Es como nuestra vida física. Nosotros tenemos que añadir a este cuerpo cada día nuevos alimentos. No podemos depender de lo que comimos la semana pasada para agarrar y recibir energías hoy. Tenemos que seguir echando. Cada día tenemos que preparar comida diferente. Y tenemos que comer una variedad de comida. Por ejemplo, frijoles. ¿A cuántos de ustedes les gustan los frijoles? A ver. Todo el mundo, hay algunos brincando ahí atrás. Por solo mencionar la idea de frijoles. Pero hay una gran variedad de frijoles. Hay frijoles rojos, que es el favorito de todos, ¿verdad? Hay frijoles negros, que son los favoritos de los guatemaltecos, ¿sí? Y los costarricenses también. Hay frijoles blancos. Me encantan los frijoles blancos. Un poco de jamón, ¿verdad? Hay lentejas. Hay lentejas negras, hay lentejas cafés, hay lentejas rojos. Eso es lo que iba a decir. Hay lentejas verdes también. Ricos. Excelente. Hay verduras. Un montón de clases de verduras. Y yo leí una cifra esta semana que dice que en los supermercados de todo el mundo hay más de 600,000 variedades de comida. Imagínense, 600,000 variedades de comida. Y tenemos que escoger entre toda esta comida para alimentar el cuerpo con una comida balanceada y completa. Las verduras son importantes, la carne es importante, los legumbres están importantes. Todo esto es importante para mantener nuestra vida saludable. Espiritualmente no es nada diferente. Hay una gran variedad de alimento que se encuentra en la palabra de Dios. Y es alimento espiritual. Tenemos libros históricos. Tenemos libros proféticos, tenemos libros poéticos, tenemos el Evangelio, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos cartas a iglesias que podemos leer, tenemos el libro de Apocalipsis que nos enseña lo por venir. Y con toda esta variedad de comida podemos crecer y madurar y mantenernos espiritualmente. Dije que podemos. ¿Cómo sería sentarse en una mesa y escuchar las palabras? Hermano, le vamos a servir la comida. Y luego le traen un plato típico hondureño, con carne asada, con queso, con huevo frito, con frijoles, con tortillas, con crema, con todo esto. Y ponen este plato frente a nosotros con un vaso de jugo recién exprimido de la naranja. Y luego sentamos allí y admiramos el plato. ¡Qué rica la comida! ¡Wow! Mira la carne ahí, jugosa la carne.
los frijoles bien cremosos y la crema y los plátanos fritos y las tortillas bien tostaditas, ¿verdad? Ay, todo me parece excelente, el jugo, oh, mira. Y luego sentarse por 1 hora y media solo viendo todo lo que está ahí. ¿De qué me sirve? ¿Qué tengo que hacer? Y les aseguro, si me sirven un plato así, no voy a esperar 1 hora y media para empezar a comer este plato. ¿Cuántos ya tienen hambre? Es igual con la palabra de Dios. Tenemos la comida aquí, gran variedad. Usted puede leer el libro de Proverbios. En Proverbios hay una gran cantidad de sabiduría, alimento espiritual que sirve para nuestra vida. En los salmos sirven para calmar nuestras tensiones, calmar nuestros nervios y enseñarnos quién está en control de nuestra vida. Hay profecía que nos enseña lo que está pasando en nuestro mundo, lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. Y podemos calmar nuestros corazones cuando leemos los periódicos para ver todo lo que está pasando en el mundo. ¿Y es preocupante? No, no es preocupante porque sabemos quién gana en el fin del libro. Y somos nosotros los que ganamos. Entonces tenemos que alimentarnos. Tenemos que oír lo que dice el Señor. Mira el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido a Cristo. No buscamos las cosas de este mundo. No buscamos la maldad que Satanás ha sembrado aquí en este siglo. No habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis ¿qué? Oído. Esta palabra oído tiene la idea de prestar mucha atención. No es como los niños. Ellos oyen. Entra en un lado, sale al otro lado y... Los viejos son así de vez en cuando, ¿verdad, hermano Laura? Sí. Yo oigo, pero no penetra. Cuando oímos la palabra de Dios, cuando estudiamos la palabra de Dios, escudriñamos la palabra de Dios, tenemos que dejar esta palabra entrar y habitar en nuestro corazón. De esta forma el Espíritu Santo tiene la oportunidad de levantar a nuestra mente la escritura que ya hemos aprendido, y Él utiliza esta cosa para protegernos de las tentaciones que hay en todo nuestro alrededor. Es como comer la comida. Hay ciertas comidas que comemos que ayudan para ayudar a nuestro sistema inmuno, nos protejan. Hay anticuerpos que son producidos por medio de algunas de las cosas que comimos y tenemos protección física. Es igual con la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra protección espiritual, si es que hemos oído lo que dijo el Señor Jesucristo. En primer lugar, Él dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y es esta vida de que hablamos. Vida en Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él. Es una cosa entender, es otra cosa aprender. Podemos recibir información y pensar en nuestra mente en cuanto a esta información,
Pero si no aplicamos esta información a nuestra vida, no hemos aprendido nada. Solo hemos oído. Tenemos que aprender del Señor. Enseñar la palabra de Dios. Aprender la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios en nuestro corazón es importante. Y luego dice, conforme a la verdad que está en Cristo. Conforme. Tenemos que ser enseñados. Enseñados con la verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dijo esto a sus discípulos. Es el Espíritu que habita en nosotros, que nos da la habilidad de oír y aprender. Y aplicar los principios que hemos aprendido en nuestra vida. La verdad. La verdad se encuentra en Cristo. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Esto es, en Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La base de nuestra vida es en el camino. Ya tenemos el camino al cielo, tenemos entrada a la presencia de Dios, podemos orar. Tenemos la verdad, la palabra de Dios, que es nuestra comida espiritual. Y por medio de esta verdad tenemos vida. No solamente vida aquí en esta tierra, sino también vida eterna con Dios. Ahora bien, número 2. Vivir en santidad verdadera requiere que usted se despoje del viejo hombre. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Desgraciadamente hay muchos creyentes en Cristo, verdaderos creyentes en Cristo, que no han aprendido el principio de despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo hombre. Los hábitos que teníamos antes de confiar en Jesucristo, tenemos que dejar. Tenemos que presentar una imagen diferente. Si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nueva vida en Jesucristo. Por eso tenemos que aprender cómo andar como una persona nueva, distinta. Muchos de nosotros ya estamos en este camino, tenemos mucho tiempo de andar en Cristo, de estar aprendiendo la palabra, aplicando estos principios a la vida. Yo les dije el miércoles que tengo 57 años de ser creyente. Pero ¿saben qué? Sigo aprendiendo, sigo descubriendo nuevos principios a mí. No son nuevos principios, pero para mí son nuevas ideas, nuevos principios, cosas que no había descubierto antes, pero ahora estoy descubriendo cómo este versículo sirve para mí, cómo este principio se aplica a mi vida. Y yo no he llegado a un nivel de perfección espiritual, en absoluto. Solo pregunté a mi esposa. Y puedo decir exactamente lo mismo de todos ustedes aquí esta mañana. Ustedes no han llegado a la perfección espiritual. Seguimos ingiriendo la palabra, aprendiendo la palabra, aplicando la palabra a nuestra vida. Hablé con una joven durante la semana.
y era obvio que era joven, porque su manera de hablar conmigo era como si yo era un hombre que no tenía conocimiento, que no tenía experiencia, que no entendía cómo es la vida, que no entendía cómo es la situación en ciertos lugares de ministerio y servicio. Yo tuve que simplemente pararla y decirla, mira, yo aprecio lo que está diciendo, pero no aprecio su actitud. Porque para decirme a mí que no tenga experiencia es una gran equivocación. Yo estaba aquí en Honduras ministrando, sirviendo al Señor, predicando, levantando una iglesia, levantando obras en otros lados, antes que usted naciera. ¿Y sabe lo que ella dijo? Nada. Porque ella sabía que yo tenía la razón. Yo no siempre tengo la razón. Pero en este caso, una joven que me acusaba de falta de experiencia, simplemente estaba escupiendo cosas de su boca que sin pensar. Nosotros tenemos que tener un fundamento correcto para poder dar las manifestaciones de madurez y crecimiento en nuestra vida. Lo triste es que a nuestra vida espiritual andamos con muchas maletas de equipaje del viejo hombre. Hay cosas que tenemos que dejar atrás, hay cosas que tenemos que simplemente decir, ya no sirve esto en mi vida, tengo que dejar las cosas así. Tengo que despojarme de viejos hábitos que dan la impresión que no soy creyente. Y en ciertos casos esto no es fácil. Hay drogadictos que confían en Jesucristo, pero para dejar la droga es una cosa difícil. Hay alcohólicos que confían en Jesucristo, pero dejar el alcohol es una cosa difícil. No es fácil. Entonces tenemos que hacer morir esta carne. Hacer morir. Viene de la palabra griego nekrao y quiere decir rendir como muerto. Dejar sin vida. Y eso es lo que tenemos que hacer con el viejo hombre. Dejarlo como si fuera muerto. Dejarlo sin vida, dejarlo sin ganas, dejarlo sin deseos de proseguir adelante con las cosas que teníamos en la vida pasada. Somos una creación nueva en Cristo y las cosas son nuevas. Entonces tenemos que entender que esto siempre va a ser una batalla mientras andemos en esta carne, pero podemos ganar la victoria sobre la carne. Y lo hacemos a través de la palabra, a través de conocer la palabra. En Gálatas capítulo 5 la palabra dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso no es opcional. Este es un mandamiento. A la mentalidad humana no nos gusta oír las palabras, no puedes hacer esto. ¿Tienen niños? No puede comer la galleta hasta después de la cena. ¿Y qué piensa el niño? Pero yo quiero galleta bonita.
Y luego espera hasta que mami sale de la cocina. ¿Y qué hace el niño? Come su galleta. Y luego dejan el chocolate ahí por toda la boca. Luego entra mami. Hijo, ¿has comido galleta? No. Este chocolate que está en la boca es de ayer. Oh, los niños tienen una manera especial como mentir. Son especiales. La palabra dice que como creyentes en Cristo no debemos comernos los unos a los otros espiritualmente. No satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Wow. ¿Cuántas veces en la vida hemos experimentado esto? Cada día probablemente. Y varias veces cada día. Porque la carne quiere una cosa, el espíritu quiere otra cosa. Y hay fricciones, hay choques. Para superar esto, vivir en santidad verdadera requiere un nuevo modo de pensar y de vestirse. Tenemos que pensar en cosas nuevas, tenemos que renovarnos. La palabra griega es la palabra ananao, quiere decir reformar. Es como una computadora. Si queremos cambiar todo de una computadora, tenemos que reprogramar la computadora. Tenemos que echar fuera lo que no queremos y luego tenemos que reprogramar la computadora con lo que sí queremos y deseamos. Así es la mente, el corazón espiritual. Cuando confiamos en Cristo, tenemos que reformar nuestro modo de pensar, tenemos que reprogramar nuestra mente, tenemos que echar fuera los deseos que antes nos agarraron, que nos llevaron a lugares indebidos. Y luego tenemos que llenar nuestra mente y nuestro corazón con algo positivo, con algo que verdaderamente sirve, que es la palabra de Dios. Romanos 12 dice, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es la meta en la vida. Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Conoceréis la verdad os hará libres. Eso no es difícil de entender, porque somos una creación de Dios. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No en las obras viejas, no en los deseos del viejo hombre. Somos nueva creación en Cristo, creados en Cristo, para conformarnos a la imagen de Él. Y su imagen es una imagen de perfección. Entonces, santificarnos, andar en santidad, andar como una persona nueva, es una actividad
constante en la vida del creyente. Seguimos renovándonos constantemente, echando fuera lo negativo, echando fuera lo no productivo, echando fuera las cosas que nos llevan atrás espiritualmente. Y tenemos que revestirnos con las cosas que sirven, las cosas que van a demostrar al mundo que sí, soy seguidor de Cristo, sí, yo voy a seguir el ejemplo de Él. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora esta es una boca llena. Otra vez, puesto que tenemos tales promesas, aquí está el alimento, la proteína espiritual, las promesas del Señor, las profecías del Señor, todo lo que tenemos de Dios para llevarnos adelante en nuestra vida espiritual. Ahí está. Preciosas promesas. Luego sigue una palabra que dice, limpiémonos. ¿De quién es la responsabilidad de limpiarnos? Del pastor, ¿verdad? No. ¿Los diáconos? No. El car wash que está aquí enfrente? No. ¿Quién tiene la responsabilidad de limpiarse? Cada quien, cada miembro, cada persona. Nosotros somos responsables ante Dios de presentarnos y limpiarnos, confesar pecado y dejar al Señor hacer su obra en nosotros. Santificación, confesión, pedirle al Señor, ponerme de nuevo en el camino recto y bueno. Necesito ser limpiado. Luego, perfeccionado en la santidad, en el temor de Dios. ¿Por qué temor de Dios? ¿Saben por qué? ¿Por qué temor de Dios? Porque un día Dios nos va a juzgar. Y vamos a ser juzgados por si nos despojáramos del viejo hombre y si nos vistiéramos del nuevo. Así vamos a ser juzgados. ¿Qué hicieron con el viejo hombre? Bueno, es que yo quería vivir una vida limpia, pero me fue muy difícil. Quería testificar en cuanto a Cristo, pero tenía miedo. Quería ser maestro de escuela dominical, pero soy muy tímido. El Señor dice, hay que confiar. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, tu propia habilidad, tus propios pensamientos. Reconócelo en todos tus caminos, o en otras palabras, hay que reconocerle en todas las decisiones que usted toma. Y Él enderezará tus veredas, o Él va a hacer bien recto tu vida. Y así puede vivir en santificación, así puede vivir en la justicia del Señor. Y con esto vamos a terminar en 1 de Pedro capítulo 1. Primero de Pedro capítulo 1, y vamos a empezar leyendo del versículo 13 al versículo 16. Ya que hemos recibido el Evangelio, según el versículo 12, por tanto, ceñid los lomos de vuestro ¿qué? Entendimiento. Ahí estamos. Tenemos que entender, tenemos que comprender, tenemos que aprender. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. ¿Qué quiere decir sobrio? Serio,
enfocado. Sed sobrios y esperad por completo, totalmente, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O en otras palabras, nosotros tenemos que seguir aprendiendo, entendiendo, agarrando nueva verdad, aplicando nueva verdad a nuestra vida hasta que venga Jesucristo. Es un hecho continuo. Como hijos que obedientes. Hijos obedientes. Poniendo nuestra voluntad en armonía con la voluntad de Dios. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Pero tenemos que revestirnos. Dejamos la ignorancia atrás. Nos vestimos con el entendimiento de las cosas de Cristo. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Especialmente cuando nos conviene. ¿Es lo que dice? Sí, cuando se le conviene. No dice eso. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En el trabajo, la familia, la iglesia, la comunidad, en la cancha, en la cocina, toda vuestra manera de vivir, donde quiera que esté, hay que vivir en santidad. Hay que vivir conforme a los principios que el Señor nos da. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y debemos ser imitadores de Jesucristo. Él es santo. Entonces, siendo una persona nueva en Cristo, y eso quiere decir si tiene 2 meses de ser creyente en Cristo o 57 años en Cristo. Una nueva persona en Cristo, porque cada día es un día nuevo. Y cada día yo tengo que manifestar a Jesucristo en mi vida. Sed santos porque yo soy santo. Y así es el Dios que servimos nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una reflexión. Es cierto que yo he despojado de todo mi viejo hombre. He dejado toda mi vida anterior atrás. Los hábitos, la mala conducta, malas palabras, malos pensamientos, malos lugares a donde iba. He dejado esto atrás. Prosigo adelante con el nuevo hombre. Estoy alimentándome cada día con el alimento espiritual. Estoy ingiriendo esta verdad. Estoy aplicando esta verdad a mi vida espiritual cada día. Estas son preguntas que tenemos que contestar. Y son preguntas importantes. Andar como una persona nueva, como vivir en santidad verdadera. Bueno, Padre, estamos agradecidos por este tiempo.